Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en Red Global. Y hoy en este programa estamos local, tal como la semana pasada estábamos local porque estábamos con Miguel Rodríguez Casella aquí. Hoy es diferente, no estamos con Miguel porque Miguel todavía está de viaje, llegando a su casa en Australia. Y ya la semana que viene volvemos a estar translocal. Sin embargo, hoy no estamos solos. Estamos con un invitado que nos parece muy importante para discutir el tema que hemos dedicado al programa de hoy. Y el tema es el siguiente: transformaciones de la izquierda en Puerto Rico, opciones políticas y lucha democrática hoy. Y con nosotros tenemos a una persona que tiene muchos años de militancia política en Puerto Rico y que hoy milita en el Partido del Pueblo Trabajador, y además no solamente milita en el Partido del Pueblo Trabajador, sino que también es candidato a la alcaldía de San Juan por el PPT. Con nosotros tenemos a Pablo Torres. Pablo, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pablo, ¿cómo comenzar? Un poco con esa misma introducción que muy, muy resumida que acabo de hacer. Tú tienes una larga trayectoria en lo que es el trabajo político, en formaciones políticas, sobre todo de izquierda, de eso que podemos llamar las izquierdas en Puerto Rico, que obviamente es un término amplio que puede recoger a varias tendencias. Tendencias todas que, como uno tiende a pensar cuando piensa en la izquierda, tienen como base la justicia social, la lucha por la justicia social. ¿Cómo se llega a esa justicia social? Pues obviamente eso tiene, hay diferentes tendencias en ese sentido. Sin embargo, me gustaría, celebro tenerte aquí porque has sido una persona que has cofundado organizaciones políticas, has estado envuelto en diferentes procesos. Como dije, tienes una trayectoria política y, sin embargo, hoy estás envuelto en una nueva organización política, ¿no? Una organización, un partido emergente que ya existía en las elecciones pasadas, pero que hoy nuevamente está con nosotros, el Partido del Pueblo Trabajador. Cuando uno piensa en las personas que llevan mucho tiempo en la lucha política, hay una crítica que se hace, ¿no? Que los mayores, digamos, o los que llevan mucha experiencia, pues tienen esta mirada anquilosada, cuadrada, con un mismo discurso, con una misma tendencia. Sin embargo, parecería que ahora hay una renovación de unas nuevas, por llamarle así, izquierdas, donde la juventud está participando. Sin embargo, no es solamente la juventud, hay algunas caras conocidas que deciden unirse también a este tipo de propuestas, una propuesta que parece ser novedosa. Lo primero que te pregunto entonces, un poco en ese resumen que hago, ¿qué te parece esta apreciación? Número uno, ¿por qué te unes ahora al PPT luego de haber estado un poco alejado en lo que es la organización política formal? Antes de eso, sí estando envuelto en la militancia política. ¿Por qué hoy el PPT? Sí, mira, me parece atinada la pregunta, porque es que muchos nos alejamos de agrupaciones políticas que incluso fundamos y hasta le pusimos el nombre. Sin embargo, fueron organizaciones que se asumieron en lo tradicional,
que no tuvieron la capacidad de irse transformando con el pasar del tiempo. Y cuando uno actúa políticamente, uno tiene que saber que según transcurre el tiempo, según surgen cambios económicos, sociales y políticos, uno tiene que ir adaptándose, uno tiene que ir reformulando conceptos, tratando de entender las nuevas realidades y traer nuevas propuestas. Entonces eso me llevó a mí y a muchos buenos amigos y amigas a no considerar militar en ninguna organización porque nos sentíamos al margen de, no nos sentíamos convocados. Un poco le sucede a la juventud de hoy que a veces se siente como que no está haciendo nada. Sin embargo, en el fondo el problema no es tanto de la juventud, es de nosotros que somos incapaces de hablarle en un lenguaje que ellos nos entiendan, número uno. Número dos, que se sientan interesados por lo que estamos trayendo, por las propuestas que traemos. O sea, hay personas y organizaciones que tú le preguntas X o Y cosas y ya sabes la respuesta que te van a dar desde hace 30 años, la misma respuesta. Eso no convoca a nadie. O sea, ¿cómo podemos pensar hoy Puerto Rico? ¿Qué opciones concretas, viables tenemos hoy en Puerto Rico? Y ahí entonces entra el por qué estoy en el Partido del Pueblo Trabajador. Me parece que es una opción que intenta en sí mismo proyectarse como alternativa, como algo al margen de lo tradicional, como una forma de hacer política distinta para convocar a los sectores que se sienten incómodos, que están indignados, pero no se sienten convocados porque nos ven como más de lo mismo. Y eso por un lado. Pero también por otro lado, a través del PPT, convocamos, ayudamos y buscamos la manera de estimular que otros sectores también políticos, comunitarios, sindicales, feministas, gays, lesbianas, se activen en la política y podamos crear un clima que nos permita trabajar concertaciones para impulsar unas propuestas comunes. O sea, eso es bien importante. La izquierda en Puerto Rico hoy, si quiere serlo, tiene que ser democrática. Tiene que ser democrática, no en el sentido de la democracia tradicional, no. Democrática, como le llaman algunos amigos, radical. Radical en el sentido de que tiene que ser democrática, plural. Tiene que respetar la diferencia. Si no es capaz de respetar la diferencia, no va para ningún sitio. Y sobre la base del reconocimiento de la diferencia, tener la capacidad de poder actuar juntos, sabiendo que somos distintos, sabiendo que hay personas que se pueden unir al PPT, como hay personas que pueden no unirse al PPT, sin embargo podemos marchar juntos. Pablo, ahora que dices eso, y me parece un punto fundamental, que habla sobre la democracia plural y cómo la izquierda tiene que ser democrática o no será. Exacto. En ese sentido, me parece que es un punto fundamental. Sin embargo, una de las críticas que se han hablado a los partidos políticos en general, incluyendo al PPT por ser partido político, es que si bien hay un discurso democrático, la misma estructura y la misma organización de partido impide que haya una pluralidad democrática desde una perspectiva mucho más horizontal. ¿Qué tú crees sobre esto? Por otro lado, y dentro de esa misma mirada, tal vez hay una discusión, un debate, no sé si al interior del partido, pero debates al exterior del partido, de que si el PPT es un partido más, que simplemente está para inscribirte y participar en elecciones y morir después de participar en esas elecciones, o si en vez de eso el PPT es un partido político emergente que desde una perspectiva de democracia plural, es un partido que funciona y que quiere funcionar como movimiento político. Digo, como movimiento social, como movimiento mucho más plural, como un movimiento nuevo, como un partido nuevo, en el sentido de la horizontalidad, etcétera, y que por lo tanto está en constante formación. Todavía el PPT no está totalmente formado. Exacto. Eso es lo que uno ve por acá, pero también están las otras tendencias de que no, el PPT está ahí para recoger el fondo electoral, inscribirse, repartirse el bacalao como cualquier otro partido y morir luego de que no quede inscrito después de las elecciones. Yo sé que esto es una crítica dura,
Pero ¿cómo tú respondes a ese tipo de planteamiento que existe? Sí, mira, es una crítica dura y es una crítica que si uno no se cuida puede tener la mala experiencia de convertirse en lo que la crítica señala. O sea, el Partido del Pueblo Trabajador tiene por obligación que buscar la manera de ser distinto. Siendo un partido pequeño o incluso si fuera un partido grande, tiene que ser distinto, tiene que respetar la diferencia, tiene que respetar la pluralidad internamente y estimularla externamente en toda una suerte de movimientos sociales que se dan que no necesariamente tienen que estar dentro de los partidos y que de hecho es más rico para las luchas sociales si están fuera de los partidos. Es cuestión de crear condiciones de respeto que nos permitan andar juntos sabiendo que somos distintos. Muy bien. Ok, todavía tenemos tiempo. Pablo, dentro de esa misma línea, te pregunté por qué el PPT y ahora te pregunto por no solamente entras al PPT, después de una larga trayectoria, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, después de una larga trayectoria política, ayudando a fundar movimientos, siendo fundador de movimientos de izquierda, después de unas reflexiones muy críticas y después de unas crisis de los 90, uno podría caer en un cinismo atroz desde un análisis intelectual. ¿Por qué? Porque, como bien plantea Gramsci, ¿no? Pesimista en el intelecto. Porque racionalmente, uno haciendo un análisis de la realidad, muy bien pudiera caer en el pesimismo y ya, o ser pesimista y nada más. Sin embargo, el ya involucrarse en la militancia política es asumir un tipo de esperanza, aunque sea contra toda esperanza, ¿no? Es asumir un tipo de esperanza. Pero no solamente eso, sino que te lanzas a una candidatura. ¿Por qué te aceptas ser candidato a San Juan? Una candidatura que obviamente es una candidatura difícil, estamos hablando de la ciudad capital, y que abre también un espacio a unos debates, a unas posibilidades de visualización política diferentes a tal vez otras candidaturas. Mira, es una candidatura muy importante. Yo te diría que después de las candidaturas llamadas nacionales es la más importante. Y cuidado si tiene hasta más proyección que algunas candidaturas nacionales. Correcto. O sea, correr para la alcaldía de la ciudad capital te da, te guste o no, te da una proyección nacional. Y en ese sentido se asume la candidatura con la idea de intentar influenciar unos debates sobre unos temas importantes y fundamentales que si no somos capaces de trabajar, como por ejemplo la defensa de la democracia, la defensa del respeto a la diferencia, no vamos para ningún lado. O sea, y en ese sentido, desde ahí es que se asume la candidatura. Se asume también partiendo de que vivimos en una crisis terrible, pero no es solamente una crisis económica, fundamentalmente es una crisis democrática. Y la manera de salir de la crisis no es solamente tomando medidas económicas y de beneficio social a la gente, o de estímulo industrial, o corporativo, o cooperativo, yo creo mucho en las cooperativas, sino más bien estimulando el crecimiento democrático, la participación democrática, la organización de las comunidades a través de toda una red que permita desparramar todo el poder a través de esas redes y haya participación real. Si no somos capaces de eso, no está bien la cosa. Es interesante porque esa participación democrática, hay muchos debates sobre la ciudad alrededor del mundo y se habla mucho del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad como precisamente un derecho ciudadano, un derecho a la ciudad como ciudad de todos y todas, en el sentido que podamos tomar no solamente decisiones que afectan a la ciudad, sino que nos hagamos dueños precisamente de esos espacios cotidianos, de la vida diaria, tanto de las calles, de los parques, del transporte público, y que obviamente las construcciones, la manera en que se construye la ciudad, sea una, teniendo en mente esa gran pluralidad y diversidad de la ciudadanía. Vamos a una pausa y regresamos en un momento a Puerto Crítico.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Puerto Crítico y estamos aquí con Pablo Torres, miembro del Partido del Pueblo Trabajador y candidato a la alcaldía de San Juan. Pablo tiene una larga trayectoria en las luchas que podemos llamar de izquierda en Puerto Rico y por eso también queremos tocar el tema precisamente de las transformaciones de la izquierda en Puerto Rico, las trayectorias políticas, las opciones políticas que hay hoy en Puerto Rico. Y en ese debate nos parece que el énfasis ha sido, desde tu perspectiva, Pablo, la democracia, la democratización, digamos, de la sociedad, de eso que llamamos país en Puerto Rico. ¿Por qué tanto énfasis en la democracia? Mira, porque el punto principal de lucha y exigencia en contra del capitalismo salvaje, que otros le llaman también neoliberalismo, es la democracia precisamente, es integrar a la gente a participar, a tomar sus decisiones, a tomar su propio destino en sus manos y decidir por dónde andar. Y por ahí entonces se abre la brecha a que se pueda manejar toda una serie de propuestas económicas, sociales, que redundan directamente en un efecto político que afecta a la participación democrática. Si no somos capaces de integrar a la gente en un proceso democrático amplio, que algunos le llaman también proceso democrático radical, pues nos va a ir muy mal. O sea, las luchas contra el capitalismo salvaje, contra el neoliberalismo, no es solamente una lucha económica, es fundamentalmente una lucha política. Y la lucha política en las sociedades modernas tienen que definirse a favor de la democracia, de la mayor ampliación posible de la democracia, para que permita la participación ciudadana y que sean los ciudadanos quienes deciden las cosas y no los expertos que el neoliberalismo usualmente nos ha impuesto. Es impresionante, ahora que lo dijiste, definitivamente cómo en las últimas décadas ha habido un desplazamiento, pero casi absoluto, precisamente, de la participación ciudadana y del sentir, digamos, el reconocer cuáles son las necesidades de la gente, del pueblo. La cantidad de nombres, ¿no?, de think tanks y de personas expertos, Ann Kruger, Lisa Donahue, diferentes think tanks, tanto aquí como acullá, organizaciones internacionales, ¿no?, como Fondo Monetario Internacional, organizaciones transnacionales que bregan con el capital financiero, que realmente han estado en esa puerta giratoria, ¿no?, como Goldman Sachs, lo que es gobierno y el capital financiero. Es realmente impresionante, Pablo, o sea, y lo que estás planteando me parece que va por ahí. Y el PPT, pensando en otros partidos que existen y hasta candidatos emergentes, es tal vez el que más énfasis le ha dado precisamente a una plataforma antineoliberal. Eso también fue parte de lo que te llamó a brincar, digamos, a aceptar este tipo de retos. Mira, sí. También fue una intención de apoyar a un buen amigo que quería ser candidato. Pero ya desde las elecciones pasadas yo colaboraba con el PPT, desde afuera, pero colaboraba con el PPT. Asistía a sus asambleas, iba a sus actividades. Pero propiamente me integro el año pasado y con la intención de ver de qué manera uno pone un granito de arena adicional en la forma en que podemos transformar la política del país, en la forma en que podemos proyectarnos
no como un grupito que viene a sugerir cosas, sino como una gente que quiere integrar la mayor cantidad posible de personas a tomar las decisiones fundamentales del país. Y por ahí es que va más o menos la cosa. El respeto a la democracia, lo repito, la defensa de la pluralidad, el respeto a la diferencia. Reconocer la diferencia y reconociendo la diferencia, entonces, saber llegar a los acuerdos que haya que llegar para andar juntos, porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pablo, interesante porque ya hay grupos que se identifican como progresistas que están lanzando casi campañas por medios informales, digamos, no son campañas pagadas ni mucho menos, sino, digamos, pero sí campañas casi por Facebook, las redes sociales, enviando mensajes de que básicamente un voto al PPT es un voto al PNP. En otras palabras, un voto al PPT es quitarle un apoyo que necesita el Partido Popular Democrático para poder ganarle las elecciones a un partido que significa o simboliza lo peor de la política puertorriqueña. ¿Qué te parecen ese tipo de comentarios? Y la idea es, parten de la premisa de que el PPT no tiene opción ninguna, por lo tanto, esto es lo que sucede. Mira, es interesante la pregunta. Primero, porque en España a Podemos no le daban ninguna opción. Y hoy Podemos es la organización política en España de mayor triunfo y mayor crecimiento. Mientras hubo un momento dado, 6 años atrás, no le daban ninguna posibilidad. Eran un chorro de locos que querían seguir alborotando y querían virar el país patas arriba. Locos, intelectuales, profesores. Pues están virando patas arriba el país y a muy buenas condiciones. Plantear que el PPT no va a ganar las elecciones, ojalá y las ganemos. Pero aún si no ganamos las elecciones, lograr influenciar los debates que se den durante todo este proceso, lograr impulsar unas propuestas necesarias que son propuestas viables, no importa quién gane las elecciones, lograr defender los intereses de las grandes mayorías en contra de los bonistas y sus secuaces, que son el gobierno del Partido Popular y el gobierno del PNP, eso es importante. O sea, plantear que el PPT o un voto por el PPT es un voto a favor del PNP es intentar volver a las viejas y malas costumbres y hábitos del voto útil, del voto inteligente, de que el Partido Popular va a salvar al país porque es un partido puertorriqueñista y el PNP son unos bárbaros trucutrus que nos quieren hacer desaparecer. Si algo ha quedado claro en estos años de gobierno de García Padilla, es que entre el Partido Popular y el PNP no hay diferencia. Son lo mismo y tienen el descaro de venir a traer propuestas para solucionar la crisis cuando ellos son los responsables de la crisis. Ellos son los causantes de la crisis. Ellos son el problema. ¿Cómo se atreven a venir a sugerir? ¿A cuenta de qué? No. Entonces, sugerir la idea de que un voto por el PPT es un voto por el PNP definitivamente dista mucho de la realidad y yo dudaría mucho de las intenciones buenas o malas, que creo que son malas, de quien traiga ese argumento. Cambiando un poco el tema, aunque siempre, obviamente, dentro del momento político en que vivimos, Pablo, yo no sé si se llamaría salir de la frontera, pero mirando un poco ahora a la metrópoli. Hay que mirar siempre para allá. Es muy interesante, obviamente, todos lo sabemos, estamos muy pendientes, ya personas a través del mundo también están pendientes, figuras importantes, tanto políticos como economistas, analistas, de todas partes, mirando lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, ¿no? Los debates que se están dando. Y si bien la prensa se ha enfocado mucho en Donald Trump, es inevitable que ya reconozca la presencia tal vez más interesante desde nuestra perspectiva, que es precisamente como la irrupción, ¿no? La irrupción de Bernie Sanders, como candidato por primera vez demócrata y como candidato que se define a sí mismo como socialista democrático, que se traduce, según sus propuestas, a un socialdemócrata, pero que utiliza el término socialismo junto con democrático en su identificación, ¿no?, ideológica, y que además está creando un impacto realmente sorpresivo para mucha gente en los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves
Número uno, ese impacto que ha tenido, cómo ha sido posible que haya surgido un Bernie Sanders. Y número dos, qué relación, si alguna, qué importancia, si alguna, tiene para los movimientos políticos en Puerto Rico. Sí. Mira, hay la idea de mucha gente de que la política norteamericana siempre es dañina y de que ojalá y esa política no existiera. Pero nos guste o no, las determinaciones que se toman en Estados Unidos afectan no solo a Puerto Rico, al mundo entero. Y este es un mundo que, nos guste o no, existe con Estados Unidos, no sin Estados Unidos. Entonces, si queremos intentar conocer de manera realista qué condiciones vamos a tener nosotros de relacionarnos con Estados Unidos, qué reivindicaciones podemos plantearle al gobierno de Estados Unidos, qué propuestas podemos traer para aquí y para Estados Unidos que beneficien a la grandes mayoría, tenemos que estar pendientes de la política norteamericana, nos guste o no, porque aquí quienes mandan son los americanos, y eso no lo decido yo, lo deciden ellos todos los días. No hay una decisión que se tome en Puerto Rico que no pueda ser apelada al Tribunal Supremo de Estados Unidos. No hay una decisión de presupuesto que se discuta en Puerto Rico que no pueda ser eventualmente cambiada o contando con los fondos federales que vienen de Estados Unidos. Por lo tanto, las políticas que se dan allá es importante seguirlas y estar pendientes. Uno. Dos, en un mundo donde Francia gira a la derecha, en un mundo donde Argentina gira a la derecha, en un mundo donde el discurso político fundamental de un sector enorme en Estados Unidos gira hacia la derecha, que surja un Bernie Sanders, socialdemócrata o socialista democrático, es fundamental, es muy importante. Una persona hoy que en Estados Unidos habla de socialismo o le llaman socialista y él sigue hablando y sigue trayendo propuestas, como por ejemplo que hay que legalizar a los inmigrantes, o sigue trayendo propuestas como por ejemplo que la educación universitaria debe ser gratis, que es imposible seguir con la persecución que tienen los bancos en contra de los préstamos estudiantiles. Eso es importante, que es increíble, incluso llora ante los ojos de Dios, como diría él, que a un estudiante o a un joven lo arresten por tener marihuana o fumar marihuana. Sin embargo, a nadie de Wall Street lo han metido preso y ha causado el descalabro del país. ¿Cómo es posible eso? Entonces, que surja un Bernie Sanders donde surgen todo un movimiento social de apoyo, porque no solamente Bernie Sanders, es todo el apoyo que ha logrado en Estados Unidos, que es extraordinario. A mí me sugiere que estamos ante un momento donde se ha agotado las políticas del neoliberalismo de Reagan y Thatcher. Han llegado a su fin. Y a partir de aquí, con Bernie Sanders a la cabeza, sea presidente o no, surge una nueva forma de hacer política en Estados Unidos. Se han reactivado movimientos políticos y sociales en todas las esferas en torno a Bernie Sanders, y eso influencia cualquier determinación que se tome en Estados Unidos en política. Es interesante que digas eso porque ahora pensándolo bien, mencionas a Bernie Sanders, mencionas a Reagan. Si es así, ahora hago las conexiones, ¿no? Tú piensas también en Inglaterra y cómo hay un nuevo candidato también laborista que está teniendo una visión rompiendo con la tercera vía que trajo Blair y lamentablemente sociólogos como Anthony Giddens, y que rompen con eso precisamente para volverle el socialismo a la socialdemocracia, ¿no? Y dando ese énfasis tanto en la justicia social y en la democracia frente a las políticas neoliberales. Tienes ahora Corbyn, ¿no? Tienes ahora a Sanders. Dos lugares, Estados Unidos y España, Reagan y Thatcher, fundamentales. En Chile, aunque no podemos decir que es un estado socialista ni mucho menos, pero es un Estado socialdemócrata que por cierto, sí, a través de luchas estudiantiles logró la gratuidad en la educación universitaria. Así que es interesante cómo sí se pudiera ver, como bien plantea, un detente, tal vez, a por lo menos en la cuna del neoliberalismo, que algo está ocurriendo. Y que no viene de la nada, tal vez tiene que ver con las luchas desde los Occupy, entre otros movimientos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío.
Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico. Estamos con Pablo Torres, candidato a la alcaldía de San Juan del Partido del Pueblo Trabajador, militante de larga trayectoria en Puerto Rico. Y este programa lo hemos dedicado al tema de transformaciones de la izquierda en Puerto Rico, opciones políticas y lucha democrática hoy. Y ese ha sido sin duda, digamos, uno de los conceptos que seguimos machacando, ¿no? La democracia radical, la democracia plural, y cómo de repente, que no es de repente, obviamente, no es de la nada, están saliendo grupos políticos emergentes que van cambiando el discurso y tal vez eso es parte de lo que se propone, digamos, aquí diferentes movimientos que están surgiendo ahora, que es cambiar el discurso a los énfasis que ha tenido el discurso político en las últimas décadas o tal vez todo el siglo pasado, y todavía hay mucho de eso, que son los énfasis donde el estatus, como dice Carlos Pavón, es el alfa y omega de toda discusión política. Cuando hay muchas cosas que, si bien siempre también van a estar inevitablemente relacionadas al estatus, el estatus no agota, digamos, las posibilidades políticas ni la discusión política y el análisis político de nuestra realidad. El PPT también apuesta a romper ese cerco discursivo. Pero no se le ha hecho fácil, y es una también de las discusiones que se dan tanto desde afuera como dentro del PPT, porque otros grupos también plantean que, bueno, eso es lo que ellos dicen, pero realmente todos son independentistas y están usando esto como para utilizar una plataforma distinta. Sin embargo, realmente no hay digamos, una intención de abrirse a otros movimientos desde otras ideologías de estatus. En este sentido, cuando digo estatus, pues me refiero únicamente, ¿no?, a la discusión de la relación que queremos tener con los Estados Unidos. ¿Qué tú crees de esa crítica? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves esa discusión, si se está dando, o ese análisis, o hacia dónde debe ir el PPT desde tu perspectiva, que siempre me interesa, independientemente si esta es la línea del partido o no? Mira, el asunto del estatus es un asunto importante, por cuanto refiere a la condición colonial del país, y eso es importante. Sin embargo, el discurso tradicional del estatus es otra cosa. Es otra cosa que usualmente tiende a beneficiar, porque es una cortina de humo, tiende a beneficiar al Partido Popular. Es el duérmete, nene, de ven para acá, te voy a hacer estas concesiones, te voy a dar el Instituto de Cultura, te voy a dar X, Z, Y, pero vota por mí porque yo garantizo la puertorriqueñidad, yo garantizo la identidad, yo garantizo la cultura. Pero en el fondo el discurso del estatus sigue siendo un discurso hueco. Si vamos a hablar de estatus, vamos a hablar qué propuestas concretas tiene cada fórmula de estatus. Cómo cada fórmula de estatus va a resolver la crisis que vive el país. Cómo cada fórmula de estatus va a integrar a la sociedad a que resuelva sus asuntos ella misma. Si vamos a hablar de eso, entonces hablamos de estatus sin ningún problema. Pero hablar de estatus en el aire es una pérdida de tiempo. No hay que imponerle un contenido concreto a cada estatus, a cualquiera de los estatus, porque ninguno es solución a nada si no viene acompañado de propuestas concretas de cómo vamos a bregar las cosas, si no viene acompañado de una propuesta democrática, de participación ciudadana. No vamos para ningún lado. Y a mí ese discurso en el aire no me interesa. Hay amigos en el PPT que sí les interesa, a mí no. En el PPT en particular caben estadistas, caben independentistas, caben autonomistas.
No hay una definición de estatus así propiamente tal, como lo es el PNP, que se define como estadista, aunque no lo es, o es el PIB, que se define como independentista, y sí lo es. No, ese no es el caso del PPT. Aquí caben de todo. De hecho, nos han acusado de ser muñozistas, porque supuestamente no le damos importancia al estatus, lo cual es falso. Sí, el estatus tiene una importancia, pero tiene una importancia según el contenido que se le dé a ese estatus. Si es un estatus sin contenido, no tiene importancia, al menos para mí. Es interesante porque dentro de ese mismo debate, que es un debate obviamente importante, es que el estatus se ha utilizado, además, para todo lo que planteas o junto a lo que planteas, para despolitizar. Curiosamente, ¿no? Porque aquí se habla mucho de que estamos tan politizados con la cuestión del estatus, pero realmente cuando te pones a ver, precisamente porque está hueco en relación a temas que nos afectan a todos, ¿no? Cómo eso tiene que ver o no con la violencia neoliberal en el sentido económico, social, con nuestro diario vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Desde qué perspectivas ideológicas en relación a la democracia, el Estado social o no, las privatizaciones, el espacio de lo común o no. ¿Cómo eso define o no esas propuestas? Pues es interesante porque se ha utilizado para despolitizar. Y el PPT, de alguna manera, según lo que te escucho, no utiliza ese concepto, o sea, no tiene eso como prioridad en su, o digamos, no es el estatus no es el énfasis protagónico, pero sí el énfasis protagónico es la politización alrededor de propuestas no neoliberales, antineoliberales, propuestas democráticas, propuestas de pluralismo, de pluralidad política. ¿Cómo tú ves esa apreciación? ¿Estoy fuera? Yo creo que estás en lo cierto. Pues mira, si se diera el caso que en Puerto Rico para el año próximo se resolviera el estatus, la república o la estadidad o la soberanía esta que hablan ahora, va a ser neoliberal, va a ser capitalista salvaje, porque todavía no tenemos la capacidad de activar al pueblo políticamente para que se defienda a sí mismo. Cuando nosotros logremos activar al pueblo políticamente hablando, que lo organicemos en cada barrio, en cada esquina, en cada centro de estudio, en cada taller, entonces vamos a tener la fuerza, y en política siempre se trata de fuerza. Vamos a tener la fuerza de imponer las condiciones que el pueblo requiere que se atiendan, y no lo que a un abogado o a un lo que sea se le ocurrió, a un experto contable o a un experto economista, que yo no sé en qué son expertos. Bueno, son expertos en el desastre, es más nada. Porque hasta aquí es que nos han traído el desastre, toda esa suerte de expertos. Entonces, sugerir, digamos, que una asamblea constituyente o sugerir que el estatus de por sí es la solución a la crisis, a mí me parece muy deficiente. Definitivamente, y es interesante porque es lo que se plantea y se dice todos los días, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Es lo que se plantea. Perdóname, es que hay gente que vive de eso. Bueno, eso es un grandioso punto. Su vida política depende de eso. No que vivan económicamente, sino que su vida política es condición fundamental del estatus. Y tratamos de ampliar precisamente ese discurso. A veces nos sorprende cómo se nos dice que no se habla de colonialismo, no se habla de estatus, cuando precisamente de eso es lo más que se habla. Aunque si se mira desde una perspectiva amplia del colonialismo, en sus complejidades, lo que es el colonialismo, pues tal vez tengan razón, porque el colonialismo también implica despolitización. El colonialismo también implica no creer en las posibilidades del pueblo de participar en la vida pública y en la construcción de lo común. El colonialismo también implica no atreverse a precisamente exigir una democracia radical, una justicia social. Eso también es colonialismo, pero por ahí no va la cosa. El colonialismo se define solamente desde una perspectiva precisamente de estatus en la relación jurídica con los Estados Unidos. Exacto. Y ya. Y se obvia lo político. Y se obvia lo político, exactamente. Y me parece que curiosamente, una propuesta que es una propuesta de politización, de democratización, termina siendo
mucho más descolonizadoras, sin hablar del estatus desde esa perspectiva, que otras que se pasan mencionando el estatus para arriba y para abajo. Tienes toda la razón. O sea, si nosotros no somos capaces de articular una serie de propuestas que le den contenido a la solución de estatus que se sugiera, la que sea, no resolvemos absolutamente nada. Vamos a seguir igual, con el nombre de república, sí, pero vamos a seguir igual, o con el nombre de Estado 51 o 52 o 97, pero vamos a seguir siendo igual. Definitivo. No, vamos a hablar de contenido de las cosas. Y después que hablemos de contenido de las cosas, yo no tengo ningún problema en discutir lo que haya que discutir. Perdóname, haciendo claro que la condición colonial del país sí es importante, sí es fundamental discutirla y analizarla a fondo, haciendo claro que el estatus tiene su importancia, pero hay que darle contenido. Pablo, y hablando de contenido, no queremos quedarnos nada más en conceptos abstractos de democracia, participación, etcétera. Si bien el aparato electoral, las elecciones, no garantizan, ni mucho menos capturan, aprehenden todo lo que es lo democrático y la práctica democrática, son importantes en lo que es ese rito de participación ciudadana para escoger unos representantes, y uno esperaría que ese proceso, ese rito, esa práctica sea lo más participativa posible, lo más representativa posible. En los últimos ya casi un año han habido, y más de eso, pero con mayor intensidad en estos últimos meses, han habido diferentes críticas, llamados, escritos, propuestas, intervenciones para hacer cambios en la forma en que conocemos y practicamos las elecciones. Se ha exigido una reforma electoral que sea lo más radical posible para que se promueva una verdadera democracia ciudadana desde lo que son las elecciones. Entonces, han habido diferentes participación, diferentes intervenciones, como mucho más concretas en las últimas semanas, como las intervenciones de Vargas Vidot, que es un candidato independiente, y pues, obviamente independiente significa pues que no está bajo ninguna sigla de partido, como también intervenciones de María de Lourdes Guzmán, que me parece que va independiente también. ¿Quién fue o todavía lo es? Realmente no lo sé. La presidenta y portavoz del MUS, del Movimiento Unión Soberanista. Participación, intervención del nuevo grupo que se llama Vamos, un grupo ciudadano de propuestas, también de propuestas de democracia y de intervenciones políticas. Esta democracia ciudadana, en la que algunos hemos estado envueltos en esa discusión, escribiendo y documentos, ¿no? Propuestas, y también haciendo un observatorio democrático cada semana en las redes sociales. ¿Qué tú crees? Y está el PPT, que también habría que mencionarlo, que también dentro de sus mismas propuestas programáticas está este tipo de reformas. ¿Qué te parecen estas intervenciones que han habido fuera del PPT? ¿Y cómo las ves? ¿Y qué crees si el PPT debe o no debe participar de este tipo de discusión? Adelante. Sí, mira, el PPT tiene por obligación, al creerse democrático y plural, que defender toda suerte de amplitud de los procesos de participación. Todo. El PPT sufrió durante el proceso de inscripción de una persecución y de un hostigamiento increíble. Hubo momentos en que al PPT se le rechazaron el 70% de los endosos que sometían. No el 15% como a Lúgaro, o el 10% o el 12% como a Sidré, no, el 70%, que después el tribunal los validó. Lo que demostró que era una cosa arbitraria, porque la ley electoral de Puerto Rico es arbitraria y antidemocrática. Hay que crear otra cosa. Si no, estamos mal. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad, claro, y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Pablo Torres, miembro y candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido del Pueblo Trabajador. Y hemos estado hablando de muchos temas, Pablo. Temas de democracia, temas de participación política, evidentemente. Y me gustaría preguntarte, a veces uno ve estos grupos emergentes y uno pues de alguna forma pues le da esperanza, ¿no? Se emociona y demás. También, por otro lado, uno otra vez lee los periódicos, escucha la radio y se pone a pensar, es como estamos viviendo en un momento histórico que me parece que es muy difícil de descifrar. A la misma vez es muy emocionante porque son momentos de lucha. O sea, como bien dijiste ahorita, hay lugares que se mueven, uno pensaría que se mueven hacia una tendencia más progresista. Hay lugares que se mueven hacia tendencias más de derecha. No quiero decir conservadoras porque a veces no quieren conservar nada. Lo que quieren es transformarlo, pero hacia precisamente unas realidades mucho más reaccionarias, realidades mucho más privatizadas, donde precisamente ese espacio de lo público, lo común, ese espacio del compartir, de la solidaridad, va erosionándose a pasos agigantados. Exacto. Entonces te pregunto, ¿cómo tú ves hoy nuestra realidad en Puerto Rico? ¿Cómo tú ves el país? O digamos, a veces me pregunto si pudiéramos llamarle de esa forma, a ese nivel, ¿no? ¿Cómo tú ves desde donde estás ahora mismo la situación en Puerto Rico? Mira, la situación de Puerto Rico me hace pensar en una máxima que decía un sabio chino, de que había un gran desorden bajo los cielos. La situación es excelente. ¿Por qué es excelente? Porque vivimos un momento de crisis donde si no hemos tocado fondo, estamos perforando el fondo. Y no tenemos otra salida que no sea buscar alternativas. Y buscar alternativas realistas. Y desde la perspectiva nuestra, buscar alternativas en la democracia, profundizando la democracia, tendiendo puentes hacia los otros grupos y personas que se activan políticamente para participar y aportar su granito de arena a solucionar los problemas del país. Y me refiero a las candidaturas independientes que surgen, me refiero a otros grupos que surgen. Por ejemplo, se ha hablado de la enmienda Vargas Vidot en la Cámara y el Senado. Se ha hablado de la decisión que tomó la Comisión Estatal de Elecciones para certificar nada más a Vargas Vidot, obviando a los demás. Que el mismo Vargas Vidot se incomodó con eso. Pero aquí quien primero llevó un caso al tribunal para impugnar eso en los últimos tiempos fue el Grupo Vamos, que llevó el caso de María de Lourdes Guzmán y el tribunal eventualmente resuelve que tienen que certificarla. Entonces, ¿por qué se le imponen tantas cargas a ciudadanos que quieren participar? Sí hace falta conseguir unos endosos, yo con eso no tengo problema, pero vamos a ser justos. O sea, no podemos pedirle a un ciudadano individual los mismos requisitos que le pedimos a un partido. Y en eso hay que ser cuidadoso y entre más gente se active, mejor. ¿Cuál es nuestra función en eso? Tender puentes con todas esas personas que se insertan en los procesos democráticos. Tender puentes con los grupos que se insertan también para ampliar la democracia. Vamos, Democracia Ciudadana, los grupos que sean. Nos acercamos, tendemos puentes, decimos, mira, aquí hay unos puntos que estamos de acuerdo, podemos andar juntos en esto. Ustedes tienen derecho a existir aparte, sigan existiendo aparte, defender ese derecho, como lo tiene el PPT de existir aparte. Pero reconocer que podemos andar juntos en muchas cosas y dar los pasos para andar juntos, porque es posible.
Pablo, en el, digamos, en la intervención, el intento, no le quiero llamar intento, en lo que se dio en un momento de resistencia a las políticas neoliberales, sobre todo una vez se presentó el informe Kruger. Hubo una organización de diferentes organizaciones, unas intervenciones políticas, unas actividades que se organizaron bajo digamos, el nombre de el pueblo antes que era deuda, ¿no? Y en ese sentido hubo varias intervenciones en el Capitolio el 24 de julio, otras intervenciones en San Juan. Dentro de las reuniones que ocurrían en esos procesos, hubo varios debates y muy interesantes. Y uno de los debates principales era que el cambio político tenía que venir de abajo hacia arriba, que no podía ser de arriba hacia abajo. Y muchos compañeros, compañeras, personas presentes argumentaban que ese trabajo político tenía que hacerse en las comunidades marginadas, en las comunidades excluidas, en los barrios, en los caseríos, en las comunidades pobres. Sin embargo, y dentro de eso también, pues había una crítica implícita y a veces explícita de que no se podía brincar a poner, digamos, la carreta antes de los bueyes y crear un partido donde se trataba de alguna forma, crear un cambio vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Te he dicho varias preguntas de diferentes críticas que se han hecho en el PPT. Tú como miembro pues, del PPT, como candidato a San Juan y como persona de larga trayectoria en estos debates, pues me interesa saber tu perspectiva al respecto, porque me parece que son debates que siempre están ahí y que siempre es bueno reflexionar sobre ellos. Y mira, las críticas yo siempre las recibo con buenos ojos, porque aunque a uno le parezca en el fondo, una vez las analiza injustas, siempre tienen una señal de algo que uno tiene que trabajar, corregir, mejorar. Y en ese sentido, sobre todo cuando las críticas vienen de amigos, hay que alegrarse, porque cuando uno está metido en el meollo de la cosa se le escapan detalles que otros amigos que desde afuera los ven y te dicen, mira, esto me crea confusión, ¿qué pasó? Eso por un lado. Por otro lado, si no somos capaces de entender la diferencia que hay entre dentro del PPT mismo y fuera del PPT con otros sectores con quienes podemos andar juntos, como que andamos mal entonces, ¿no? O sea, tenemos que tener la capacidad de respetar la diferencia, de saber esa diferencia, de reconocer la pluralidad, de reconocer que la democracia tiene que ser plural, si no es democracia. Y dentro de eso, defender la posibilidad de andar juntos sabiéndonos diferentes. Si no, estamos fastidiados. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Yo creo que es un reto enorme. El cambio es interesante porque tú mencionaste a Podemos y eso también es un debate que se da en Podemos muy fuerte. Y me parece que una de las perspectivas que ellos plantean es, bueno, el cambio viene por todos lados. El cambio hay que intentarlo y articularlo y concretarlo de abajo para arriba, de arriba para abajo, de por los lados y por todas partes, porque en todo lugar hay que democratizar, en todo lugar hay que expandir las posibilidades de solidaridad y de una vida buena y mejor para todas y todos. Y me parece que tú y tu trabajo, tanto político como ciudadano, ¿no? Que no está separado uno del otro, como militante y como ciudadano, pues abona, digamos, a ese tipo de mirada y de perspectiva. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos y todas. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Gracias, Luis, por ser nuestro técnico como siempre. Hasta la semana que viene. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.